Zaragoza ha acogido un encuentro para presentar las posibilidades de un futuro que ya está aquí, las tecnologías de la industria 4.0. Organizado por IFM Electronic y ASAI, su objetivo ha sido mostrar los beneficios de aprovechar los recursos tecnológicos disponibles que permiten mejorar la productividad, ahorrar costes y tomar decisiones más eficientes. Hemos querido traer a las principales empresas de Aragón a un evento más técnico y que sepa pues las empresas más punteras de Aragón cómo está la industria 4.0 en nuestra zona, en el cual hemos venido a ofrecer cuál es el hardware desde el campo hasta lo que es la web server y la nube, de cómo se implementan todos estos datos desde el principio, desde los cimientos, para que vean que es una realidad, que ya lo tenemos montado en muchas fábricas y que es algo que ya estamos implementando, es el presente. Hoy día se habla de industria 4.0 y todo el mundo habla de la parte de IoT, ¿no? La parte informática, la parte de gestión, y creemos que es muy importante empezar por los cimientos, o sea, debemos empezar atacando a las células productivas, haciéndolas, digamos, dotándolas de inteligencia para poder hacer esa captura de datos, para luego poder gestionar en los ERPs y, bueno, de alguna manera tener ese control productivo y ese aprendizaje, ¿no? La principal barrera de entrada a estos procesos productivos basados en la tecnología suele ser el desconocimiento. Sin embargo, cuentan con muchas ventajas como una mayor información y una capacidad de reacción más rápida. Esta tecnología no incrementa los costes para la empresa y por tanto es fácilmente democratizable e incluso pymes podrán acceder a ella. Tenemos mucha más información y toda esa información nos permite controlar mejor el proceso, donde hay pérdidas, donde hay máquinas que empiezan a fallar, donde mejorar, sobre todo donde mejorar y controlar un poquito los fallos, un poquito mejor que antes. Ahora tenemos mucha más información, podemos asignar los costes imputar los costes a cada sección, a cada máquina mucho más concretamente y saber lo que cuesta cada producto que fabricas. Bueno, pues nosotros hemos empezado recientemente un proyecto para implantar un sistema de dosificación automática a reactores. Hemos implantado varios depósitos de materias primas y de estos depósitos queremos dosificar esas materias primas a reactores. Lo que hemos querido hacer es reducir los tiempos de implantación de todo lo que tiene que ver con la integración de todos los sensores que van a ir en los diferentes puntos de la instalación y recoger todos los datos de todos estos sensores de una manera eficiente. Durante este workshop se han hecho demostraciones reales de funcionamiento de estas tecnologías para una mejor comprensión de estas soluciones y ventajas técnicas, las cuales cuentan con un gran valor añadido. Al encuentro ha asistido más de medio centenar de profesionales de empresas y entidades punteras de Aragón.